Y vamos a explicar primero la temática que confiere a generalidades de antenas. Y explicaremos pues los parámetros de las antenas, ¿vale? Entonces, primero que nada, vamos a iniciar con las diapositivas. Iniciamos con generalidades de antenas, es para explicar la definición de antena, tipos de antenas y parámetros de antenas. Normalmente, aquí es la unidad 2 porque esto hace parte de la unidad 2. En la unidad 2 uno va a patrón de radiación, clasificación de antenas, parámetros de antenas, ejemplos de aplicación y una bibliografía. ¿Qué es una antena entonces? Es un sistema conductor metálico. Es capaz de radiar y recibir ondas electromagnéticas. Y como es un conductor metálico capaz de radiar y recibir, es un elemento que es de tipo pasivo, no es de tipo activo. Por eso en una antena, como tal solita la antena, pues ella no genera potencia. Simplemente es capaz de hacer recepción o transmisión de señales electromagnéticas. Los dispositivos se adaptan a esta, o sea, a la antena, mediante ondas guiadas desde conductores, o sea que puede ser un cable RG58, un cable, por ejemplo, coaxial, etcétera, desde conductores o guías al espacio libre. Normalmente, para hacer la adaptación con la antena, entonces yo tengo la antena y podemos ver que tenemos una onda guiada que puede ser una línea de transmisión, ¿cierto? Aquí un generador de señales de radiofrecuencia, porque es de RF. Aquí tenemos la antena y aquí tenemos el espacio libre y la onda a radiar, onda electromagnética. No, lógicamente, si yo tengo un generador de RF es porque yo estoy generando a una frecuencia determinada, una señal que estoy transfiriendo por una onda guiada que es una línea de transmisión que va digamos, conectada. Lógicamente tengo el generador, la onda guiada, tengo un transmisor y tengo la antena. Lo que pasa es que aquí no lo coloqué. Normalmente cuando uno hace esto, pues hay unas pérdidas en los cables que son por inserción. Las pérdidas por inserción se deben a los acoples y también a los cables. Lo que se busca es cumplir con el teorema de máxima transferencia de potencia. ¿Eso qué quiere decir? Que lo ideal sería que lo que hay acá, a este lado, se transfiera al otro lado, digamos, al máximo que se pueda. Al 100% es casi imposible porque normalmente hay unas pérdidas en el espacio libre. Hablo del espacio libre, no estoy hablando por los cables. En los cables siempre va a haber pérdidas. Estoy hablando, digamos, porque si yo al otro lado acá tengo otra antena, entonces voy a tener unas pérdidas en espacio libre, y cuando yo calculo las pérdidas en espacio libre, eso va a ser, pues que lógicamente cuando yo haga el cálculo del presupuesto de potencia, pues no haya, digamos, hay un cierto margen, que si es superior a 6 decibelios, entre 10, 12, 15 o más, que es el margen del sistema, pues yo voy a tener una buena transferencia de potencia. Pero ¿qué pasa con las pérdidas en el espacio libre? Cuando uno hace los cálculos de Fresnel, que se supone que deben de ser 0.6 veces el F1, que es el radio de Fresnel, donde ese F1 es un radio de Fresnel, o sea, el radio del elipsoide. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que no debe estar obstruida la zona de Fresnel. Una obstrucción en la zona de Fresnel haría que la señal se atenúe y al otro lado no llega. Entonces aquí tenemos pues que esa es la forma circuital de una antena, aunque en realidad la forma completa circuital de una antena tiene la R, que es resistencia, y tiene otros dos componentes que son de tipo, de tipo inductivo y otro de tipo capacitivo. Entonces uno tendría digamos, un circuito RLC. Ahora bien, una antena puede radiar energía en todas las direcciones, pero no necesariamente lo hace de manera uniforme en todas las direcciones. La única que es capaz de radiar en todas las direcciones, pero de manera uniforme, es la antena isotrópica. Esa sí es capaz de radiar en todas las direcciones de manera uniforme, pero eso es una antena, digamos, de tipo demostrativo para uno poder hacer las comparaciones de los cálculos, o sea, referir los cálculos de ganancia de una antena real en comparación a una antena
que se construye así, pues como con esos fines, ¿cierto? O sea, como cuando uno en física hablaba de cargas puntuales, las cargas puntuales no existen. Buenas noches. Porque las cargas o por lo general, buenas noches, o por lo general cuando uno tiene un elemento en la naturaleza, pues tiene peso, masa, volumen, ¿cierto? Entonces tenemos el patrón de radiación como una representación que es de tipo gráfico. Esas gráficas están en qué? En coordenadas polares. O sea, R, que es el radio, y θ, que es el ángulo, ¿cierto? Esas coordenadas polares. De las propiedades de radiación de una antena, como tenemos que las propiedades de radiación de una antena como una función de coordenadas espaciales viene a ser ese gráfico de patrón de radiación. ¿Qué características tiene el patrón de radiación de una antena? Tiene las siguientes. El patrón de radiación más simple que uno conoce corresponde a la antena isotrópica, que es algo ideal, porque es que uno no puede ir, por ejemplo, donde un fabricante y decir, véndame una antena isotrópica, porque ellos no fabrican ese tipo de antenas. Es un punto en el espacio que radia potencia de manera uniforme en todas las direcciones. Y el patrón de radiación real será una esfera de 3D, en 3D, con la antena en el centro de la esfera. O sea que uno va a tener, por ejemplo, acá, vea, esta sería la antena isotrópica. ¿Cómo lo va a tener? Como una forma, digamos, de antena ideal, pero mire que se ve de tipo puntual. Y ella por todos lados, si uno la mira, va a tener, o sea, si uno traza un radio de aquí hasta acá, de acá hasta acá, pues va a tener el mismo radio, ¿cierto? O sea, esta esfera, esto es lo que se llama un patrón de radiación omnidireccional. Y para todas las direcciones del gráfico polar, ella va a tener la misma potencia de radiación y va a ser de tipo uniforme. Ahora, lo común es representar un corte transversal, o sea, en 2D, que es este, ¿no? Este es en 2D, porque si fuera 3D sería una esfera, y lógicamente la gráfica de una esfera no es así. Este sería el plano más bien transversal. Una esfera sería así, como está acá, que parece un baloncito. Esto es isotrópico. Este, por ejemplo, que vemos así que parece, tiene la forma como cuando uno ve un pan de queso. Bueno, aunque los pan de quesos que uno observa parecen achatados, este no, este es más bien como una especie de, no sé si alguna vez han visto como una llantica, con una, en el centro, miren que la parte del centro tiene una abertura. Esto se comporta como una antena de tipo omnidireccional. ¿Por qué? Porque en todas las direcciones él va a tener, digamos, la misma potencia de radiación. Y esto que es de tipo pincel es lo que llamamos el patrón de radiación para una antena en 3D, porque todas estas gráficas están en 3D, ¿no? Que es directiva, o sea, cuando una antena es altamente directiva, vemos que este es su patrón de radiación en 3D. Ahora bien, cuando uno tiene una antena que tiene este tipo de patrón de radiación en 3D, y que ahora lo vamos a ver acá de una forma como más, el plano de una forma más visible, tenemos que en el centro está, digamos, el centro tiene es un dipolo, ¿no? La antena es un dipolo. Entonces aquí alrededor estamos viendo que se forma este tipo de, lo que decíamos ahora, que era como una especie de toroide. Esto no es un pan de queso, se le dice toroide. Este toroide que vemos acá, diferente a esta esfera y a este que es de tipo pincel, entonces este toroide es el diagrama del patrón de radiación de ¿quién? De una antena tipo dipolo, donde podemos decir lo siguiente, que el plano horizontal es el plano del campo magnético, o sea, el plano H, y que el plano vertical es el plano del campo eléctrico. El plano del campo eléctrico tiene dos lóbulos, uno a la derecha y uno a la izquierda, ¿cierto? Esto es para una antena que tiene un ancho de haz de 3 decibelios igual a 78 grados. Esto es de manera como ejemplificada. Ahora bien, cuando uno tiene un lóbulo principal que está definido por los ángulos de media potencia y de máxima ganancia, vemos que el análisis correcto de esa antena necesita los dos planos. O sea, el plano vertical o plano del campo eléctrico y el plano horizontal, que es este de acá arribita que veíamos, que es el plano del campo magnético, porque H es campo magnético. Vamos a ver quién es este que tenemos acá, por ejemplo,
ejemplo, cuando veamos los lóbulos así, este es lóbulo, por ejemplo, hacia la derecha es el lóbulo principal, pero tenemos unos lóbulos secundarios y unos lóbulos terciarios. Este plano es que el plano horizontal o el plano del campo eléctrico. Cuando lo vemos o sea, perdón, es el plano vertical. Entonces, en este plano vertical, uno está observando que aquí está a menos 90, aquí 90. Por eso decimos que es vertical, es porque aquí está a 90 grados, ¿no? Porque miren que el cero está por acá. Entonces acá está a 90 grados. Lo que pasa es que aquí no se alcanzaba a diferenciar, era porque, ¿cierto? Porque está en rojo, mientras que los otros ángulos del diagrama polar pues están en negro. Entonces aquí empieza 90, 75, 60, 45, 30, 15 y 0. ¿Qué quiere decir? Cada uno de los ángulos que están separados entre sí por estos radios desde el centro hasta el extremo son, digamos, están divididos en porciones de 15 grados, ¿no? Ahora bien, ¿para qué coloqué yo estos valores acá? Que es 90 grados, 12.45, y este de acá, espérense en un momentico, yo amplío un poquito más esto. Vamos a ampliar un poquito esto. Ahora sí se ve mejor. Ok, miren, vemos que ella tiene 90 grados, o sea, está en la dirección de 90 grados, ¿quién? El lóbulo principal. Ahora bien, este 12.45 es este punto rojo que corresponde a ¿quién? A la ganancia. ¿Cómo así que a la ganancia? Hombre, pues si yo aquí tengo 15 decibelios y aquí tengo 12, aproximadamente acá tengo 12.45. O sea, acá en este punto de acá. ¿Cierto? Porque es que la mitad entre 15 y 12 sería lo siguiente, sería 13.5. O sea, aquí serían 13.5. Entonces acá son aproximadamente 12.45. Ahora, esto como, ¿con qué fines? Esto es como más bien con fines de saber al menos la dirección de máxima ganancia, ¿cuál es? Aquí la ganancia, la mayor ganancia la tiene en todo el extremo del lóbulo principal. Así se calcularía como 12.45. Ok, ahora bien, este ángulo que, miren que acá forma 75 grados, ¿cierto? Aquí habíamos dicho que aquí era 90, ¿cierto? Porque esto es 90 y esto es menos 90. Y en este lado de acá hasta acá, entonces 90, entonces aquí sería 90 más 15 darían 105 grados. Vamos a continuar entonces como para que se entienda un poquito más lo que se está queriendo decir. Entonces, tenemos lo siguiente. Si giramos hasta el otro extremo, tenemos 360 grados, ¿cierto? Porque uno de 0 acá, pues tiene 180 grados y de acá, pues completa los 360 grados. Ahora bien, uno normalmente calcula lo que llamamos un haz o ancho del haz. ¿Cuál es el ancho del haz? Voy a poner otra vez así esto así ampliecito para que se pueda ver. Resulta que yo tengo acá que el ancho del haz siempre se debe calcular a menos 3 decibelios. Entonces, una caída de menos 3 decibelios. Entonces, vemos a ver, el ancho del haz en este caso, para esta antena sería la siguiente. Tenemos que el lóbulo principal tiene, pues, para poder saber de dónde, por qué coincide acá y por qué coincide acá. Entonces, miren que de 15, perdón, a 12 hay una caída de 3 decibelios. Por eso es que en esta caída de 3 decibelios vemos que otra vez calculamos otra caída de 12 a 9. ¿Cuántos decibelios hay de 12 a 9? Otros 3 decibelios, ¿cierto que sí? Entonces aquí tenemos otra caída de 3 decibelios, miren acá. Entonces acá, en esta caída de 3 decibelios, pues se hace como una especie como de círculo, ¿no? Que es este que hay acá. El que coincide acá, con el que coincide acá, se calcula el ancho como 65 menos estos 115 y ese sería el ancho del haz. Ahora vamos a hacer el ejercicio para que todo el mundo comprenda cómo lo vamos a hacer en antenas reales. O sea, cómo calcular el ancho del haz, perdón, en antenas reales. ¿Y por qué tracé esta línea verde acá y esta línea verde hasta acá y coincidió exactamente con este punto? Si uno lo toma del extremo de acá, estará malo. ¿Por qué está malo? Porque es que acá no va el lóbulo va hasta acá. Entonces yo debo tener en cuenta, por eso primero calculamos el 12.45. Para saber de esta ganancia de 12.45,
90-75, la caída a 3 decibelios, ¿dónde cae? Pues cae acá, le toca, porque mira, más, o sea, tenemos este círculo acá, que está dentro del lóbulo, y aquí cae 3 decibelios. Este es de 12, entonces aquí cayó a 3 decibelios. Entonces el que corte acá, este lóbulo principal es en 3 decibelios, que es este, y aquí lo cortó por acá, entonces de ahí lanzo un radio desde el centro hasta ese puntico verde y hasta acá, hasta el círculo más externo del diagrama polar, pues para saber cuántos grados hay ahí. Entonces uno empieza a contar. De 90 a 75 hay 15, ¿cierto? Pero resulta que esto va disminuyendo, ¿cierto? Hasta llegar a 0. De 90 a 75, aquí es 60. Si a mí me dio acá y yo sé que entre 75 y 60 hay 15 grados, ¿cuál será la mitad de entre 60 y 75? Entre 60 y 75 sería, acá sería 67,5. O sea que toda la mitad entre estos dos da 67,5 grados acá. O sea que si yo calculo este que es como la mitad entre 67,5 y 60, entonces podría decir que eso es aproximadamente, da como 63,75, o sea, como 64. No podría decir que en realidad son 64 grados, pues, los que deseen calcularlo de esa forma. Pero yo lo calculé así es porque lo hice en, digamos, teniendo en cuenta que si yo calculo la mitad, yo tracé la mitad en, o sea, eso lo hice en Paint, ¿no? O sea, cogí este señor, este circulito, espérese ni verá, y hice lo siguiente, para que siempre lo puedan hacer así porque es más fácil. Pues le queda a uno más fácil así calcular el ancho de haz de una antena en el patrón de radiación de la misma. Entonces uno llega y se va para Paint. Bueno, usan Paint, Paintnet, Paint 3D, el que quieran usar. Entonces yo me voy para acá, espérense, yo bajo esto, ¿cierto? Entonces yo qué hice, como primero, ¿qué se hizo? Ah, ya. Observen algo. Yo sé aquí, pues que nos dio 12,45. Listo. Entonces, miren las divisiones que hay acá. 1, 2, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisiones, ¿cierto? Entonces hay 6 divisiones entre 90 a 60, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, vamos a mirar. Entonces 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. O sea que cada división, sí, como está esto, es de 5 grados. Porque esto es 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60. O sea que por eso este es de 65. Asimismo nos vamos por debajo. 90, aquí sería, como es a 105, 90, 95, 100, 105, aquí es 110 y 115. Ahora bien, ¿cómo se calcula el ancho del al? Se calcula como 65, o sea, el límite superior menos el límite inferior, ¿no? Entonces sería 65 menos este, perdón, menos este ángulo. Seguida vamos a mirar. Tenemos entonces, voy a restablecer esto, ahora sí, en antenas directivas con diagramas tipo pincel como estas, o tipo abanico, el ángulo sólido de la haz se puede expresar de forma aproximada como el producto de las anchuras de la haz a menos 3 decibelios, o sea, ¿cómo así que el ángulo sólido? Ese es el ángulo sólido, ¿cierto? Y el producto de, miren acá, el ángulo sólido se forma entre estos dos, entonces el producto entre este ángulo y este ángulo, o sea, esto, que es el ángulo sólido, sería tetas 1 de tetas 2, pues va a ser ese ángulo sólido. Con todo esto, la directividad de la antena se puede escribir, esa directividad uno nunca la encuentra en la hoja de datos de las antenas. Uno la calcula como 4pi sobre teta 1 por teta 2r. ¿Y quién es teta 1 y teta 2r? Pues los ángulos que hayamos arriba ahorita. Enseguida vamos a ver entonces cómo se calcula eso. Por ejemplo, para el ejemplo que vimos, vamos a mirar, o
o para este caso, en el ejemplo de radiación polar, del diagrama polar, que se representa la energía radiada alrededor de una antena, para un valor máximo y un valor mínimo, y el ancho de haz a 60 grados, tendríamos que para la mitad de potencia menos 3 decibelios, tenemos que el ancho del haz es 360 grados menos 330 más 30, o sea, 60 grados. Diga que el ancho del haz a la mitad de la potencia son 60 grados. Si nosotros vemos acá, en este caso, este señor tiene la máxima, o sea, donde está la máxima dirección de la ganancia, es en 0 grados, ¿cierto? Ahora eso se calcula a 3 decibelios. Lo que pasa es que acá la caída es a menos 10 decibelios, entonces ¿esto cuánto será? Menos 5 decibelios. Este de acá es de menos 5. Verte la mitad entre 0 y menos 5 va a ser menos 2,5, o sea que más o menos por acá es como 3 decibelios de caída, o sea aquí. Uno puede hacer el otro círculo, trazar un círculo aquí rojo, cualquiera, que dé en este punto y en este punto. Y cuando usted lo hace así, se va a dar cuenta que aquí hay 30 grados, porque es que aquí hay 60. Porque es que uno traza el círculo acá, que intersecta el círculo de acá, traza uno un rayo y le va a dar acá. O sea, como la misma bolita verde aquí, así. Entonces uno se va a dar cuenta que este señor acá va a estar a 30 grados, pero este no va a estar a 30 grados jamás. Este va a estar, resulta que si este es 300 y este es 330, es porque aquí hay 360. Entonces esto es 300, 180, si esto es 180, si esto es 240, si esto es 300, 330, 360. Entonces tenemos 360, 330, 300. Entonces aquí estaríamos a 330. Entonces como esto es 330 acá, y acá tenemos que esto es 30 grados. Entonces para poder calcular el ancho del haz, uno ¿qué tiene que hacer? Coge todos los 360 grados, porque verá que aquí es 360 grados, ¿cierto? Y ese 360 grados le va a tener que restar menos 330 para que le dé ¿cuánto? 360 menos 330 te va a dar 30 grados, y 30 grados más 30 pues le va a dar a uno 60 grados, que son estos 30 grados de acá. Es porque cuando esto supera, o sea, cuando está en 330, pues, o sea, supera los 180 grados, le toca a uno coger 360 y restarle. Porque si usted me coge aquí 30 grados que le da este, menos 330, imagínate lo que te va a dar, menos 300. Y ese no sería el ángulo real. ¿Cuál sería el ángulo real si ese es el ancho de las muchachos? Vea, si estos 30 grados y estos 30 grados, pues entonces más bien súmelos. 30 más 30, pues da 60, que es este, pues para que todo el mundo lo vea. Es lo mismo que acá. Uno dice, hombre, profe, pero es que si de aquí hasta acá, yo veo más fácil que de aquí hasta acá, ahí vea lo siguiente. Si este era 90, 85, 80, 75, 70, 65, entonces vea 65, ¿cierto? Si este es 65, 70, 75. O sea, vamos a contar de a 5 y 5. 5, 10, 15, 20, 25 grados, profe, vea, 25. 30, 35, 40, 45, 50. Pues 50 grados el ancho de la haz, porque es el ancho que hay de aquí hasta acá. Porque yo si cojo 165 menos 115, me embalé. Tendría que coger. Espérese ni verá. Mejor dicho, tendría que coger 180 menos 115. A ver, sería 180. Perdón, sería, espérense, sería. Sería, a ver, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. O sea, es más fácil calcularlo así que calcularlo de esta forma, porque cuando uno lo calcula de esta forma, pues, o sea, aquí da lo mismo, da 60. Pero bueno, hágalo pues así a ver si es que es tan sencillo. Por ejemplo, acá. Se supone que acá es menos 90 y aquí es 90, porque el cero está acá, ¿cierto?
Y aquí los valores de aquí hasta acá pues son positivos, pero los valores de aquí hasta acá pues son negativos, ¿cierto? Entonces a uno acá le toca restar esto para poder que le dé, porque si no, no le va a dar a uno los 50 grados que necesitamos. Sería así. Serían 115 grados, que es esto, menos 65, te va a dar los 50 grados, que es lo que necesitas del ancho del haz. Sería teta sub 2 menos de 71, sería el ancho del haz. Aquí no lo puedes hacer de esta forma, ¿por qué no? Porque si vos lo haces sería 330 menos 30, te va a dar 300. Y ese no sería el ancho del haz de acá a acá. Porque no me vayan a decir pues que hay eso, pues porque eso no da. ¿Cierto? Aquí era así de sencillo, era porque aquí había 90 grados. Era por eso. Muy bien. Lo que pasa es que aquí no, porque es que aquí hay 0. Ahora, el ancho del haz de una antena se entiende como ancho del haz a la mitad de la potencia. Se encuentra en el pico de intensidad de radiación. Luego se localizan los puntos de ambos lados del pico, que representa la mitad de la potencia de intensidad del pico. Ahora, la distancia angular entre ambos, o sea, entre los puntos de mitad de potencia, se define como el ancho del haz, lo que acabamos de hacer. La mitad de la potencia expresada en decibelios es de menos 3 decibelios, o sea, siempre se calcula menos 3 decibelios primero, esa dirección de la máxima ganancia que decíamos ahora. Por lo tanto, algunas veces el ancho de haz a mitad de potencia es referido como el ancho de haz a 3 decibelios. Generalmente se considera tanto el ancho de haz vertical como el horizontal. Ahora bien, uno tiene lo que llamamos lóbulos laterales y los nulos. Entonces, en general, ninguna antena es capaz de radiar toda la energía en una sola dirección preferida. Inevitablemente una parte de esa potencia es radiada en otras direcciones. Esos picos más pequeños son denominados lóbulos laterales, especificados comúnmente en decibelios por debajo del lóbulo principal. En cambio, los lóbulos, los que son nulos, o los famosos nulos, vea, yo les llamo, les muestro los que son nulos. Esto es un nulo. Esto es un nulo acá. Esto es un nulo. Esto es un nulo. Esto es un nulo. Esto es un nulo, ¿cierto? En los diagramas, entonces, ¿qué vendría a ser el nulo? En los diagramas de radiación de una antena, una zona nula es aquella en la cual la potencia efectivamente radiada está en un mínimo. El nulo a menudo tiene un ángulo de directividad estrecho en comparación al haz principal. Los nulos son útiles para varios propósitos, tales como la supresión de señales interferentes en una dirección específica. Eficiencia. La eficiencia se puede calcular como la resistencia de radiación sobre la resistencia dividida, la resistencia de radiación más la disipación óhmica. Como normalmente uno de estos términos que son muy de construcción de la antena, de diseño, no lo tiene, entonces las vamos a calcular de otra forma, que enseguida les voy a explicar cómo calcular la eficiencia. El ancho de banda de una antena es el intervalo de frecuencias en la cual debe funcionar satisfactoriamente la antena dentro de las normas técnicas vigentes de su aplicación. Puede ser descrito en términos de porcentaje respecto a la frecuencia central de la banda. Entonces uno coge la frecuencia superior de la hoja de datos, la frecuencia inferior, dividido entre la frecuencia que es de corte o lo que llamamos la frecuencia central de esa banda. Y multiplica eso por 100% y le da el ancho de banda. Ahora bien, intensidad de campo. La magnitud de la energía en la componente eléctrica y en la magnética es exactamente la misma. La variación de una componente resulta en la forma de la otra. Si ambas componentes tienen la misma energía, pues la determinación de una componente dará el valor de la otra. Se ha acordado expresar la intensidad del campo eléctrico en términos de su componente eléctrica, es decir, en unidades de voltios sobre metros. Eso es lo que se llama intensidad de campo eléctrico. Algunos me daban, por ejemplo, en la vez pasada, o sea, en la fase 2, la PIRE en términos de voltios sobre metros, es una intensidad del campo eléctrico, voltios sobre metros. Espera, esa es la intensidad del campo eléctrico esperado en el espacio libre a una distancia de una antena específica transmisora, y está dada por campo eléctrico igual a la raíz cuadrada de 30 por la ganancia de la antena transmisora respecto a una antena isotrópica por la potencia radial de la antena transmisora, que es en vatios, dividido entre la distancia, ¿cierto? A la distancia pues que se va a calcular. Ahora vamos a colocar un ejemplo. Para una potencia de 500 milivatios y una distancia de 10 metros tenemos 0.49 voltios sobre metro. Y para 100 metros 0.049 voltios sobre metro.
El campo recibido también se puede expresar en términos de la densidad de potencia, lo cual es muy común, sobre todo a frecuencias que están por encima de los 300 MHz. O sea, para longitudes de onda lambda menores a 1 metro. La conversión se puede efectuar mediante la siguiente expresión. La potencia de campo P es igual a el campo eléctrico E sub 2 dividido entre 120 por pi, donde E es la intensidad de campo, que se mide en voltios sobre metros. P, la potencia de campo, que se mide en vatios sobre metro cuadrado. Y 120 pi es la impedancia intrínseca del espacio libre, que es un valor aproximado de 377 ohmios. Este valor, que es de Z sub 0, que aparece aquí, se da en términos de quién. Como es una impedancia intrínseca, la podemos calcular en términos de la permeabilidad absoluta en henrios sobre metros y la E sub 0, que es la permitividad absoluta, que es faradios sobre metros. Ahora, para esa antena, podemos decir que la intensidad de campo requerida para una buena recepción de ruido, esto es donde la intensidad de campo requerida para una buena recepción depende del tipo de servicio y de los niveles de ruido en donde se localiza el receptor. En una área urbana, por ejemplo, mucho ruido y grandes construcciones se pueden requerir, por ejemplo, 1000 microvoltios sobre metro cuadrado para FM y de 5000 a 10000 microvoltios sobre metro cuadrado para televisión en VHF y UHF respectivamente. Y en áreas rurales, miren que disminuye, puede ser de suficientes 500 microvatios sobre metro cuadrados para televisión en VHF. ¿Por qué? Porque es que aquí no hay tanta, en las áreas rurales no hay tantas construcciones como de edificaciones y demás como en el sector urbano. La relación delante hacia atrás, normalmente la relación de ganancia entre el lóbulo principal y el posterior, y se calcula como la potencia, digamos, radiada de energía máxima de dirección de propagación, o sea, hacia adelante con el lóbulo principal menos el lóbulo secundario, el de atrás, se restan. También se puede hacer así, entonces sería la energía radiada hacia atrás. Ahora, los patrones de radiación que veíamos era este. Este es para quién? Para una antena de tipo omnidireccional. ¿Y esto es un qué? Un toroide. Aquí está, ¿quién? Los dos planos. Hay dos planos que podemos ver, vertical y horizontal. Este es el plano que horizontal del campo que eléctrico y esto es para el campo magnético. Aquí tenemos el radiador isotrópico, que es como una esferita. Aquí tenemos el diagrama tridimensional, donde podemos ver que puede ser ganancia 0 en dBi, y ganancia a 2.5. Esto es dBi, es decibelios isotrópicos, ¿no? Y esto es, o sea, referida a una antena isotrópica. Y estos decibelios, 2,5 decibelios, ay, aquí me disculpan que este valor de decibelios es de la unidad de decibelios de normalmente es para en antenas. La muestra. Exacto, aquí sí dice. Este es decibelio isotrópico, pero el otro es a ver, y este es por encima de una antena dipolo, decibelios dipolo, este. Ahora, este es el diagrama vertical o de elevación. Siempre el diagrama vertical es el de elevación, ¿no? O sea, el del plano eléctrico. Y tenemos el diagrama horizontal o de azimut para el plano magnético, ¿cierto? Vemos acá, a ver, diagrama vertical o de elevación, diagrama horizontal o de azimut. Vamos, espérense un momentico que... Plano horizontal, sí, plano horizontal es para el campo magnético. Sí, entonces sí está correcto. Horizontal, sí, plano magnético, esto es plano eléctrico. Muy bien, entonces miren que cuando uno ve el diagrama polar del diagrama del patrón de radiación de una antena, uno siempre ve dos. Vamos a mirar una antena, en los tipos de antenas.
voy a abrir una antena. Por ejemplo, esta Yagi, la voy a abrir. Vamos a ver si bueno, no tiene aquí el diagrama del patrón de radiación. Vamos a ver una Airfever, esta sí. Vamos a ver esta antena Airfever. Estas antenas Airfever, por acá tenemos los patrones de radiación. Observen algo. Aquí está el modelo de la antena, que me dice que es una Airfever de 2G, o sea, esta antena es para los dos, o sea, trabaja en el orden de 2.4 GHz. O sea, todo el modelo es 2G24, S45 y está la información de la antena vertical azimut y horizontal azimut. Vertical elevación, horizontal elevación. Entonces, según lo que vemos en la diapositiva, dice diagrama vertical. El diagrama vertical normalmente es para el plano del campo eléctrico y es el plano del... Miren que aquí nos muestra que el vertical elevación pues es normalmente pues para el ángulo de elevación y para el campo eléctrico. Ahora bien, el horizontal, que es para, en este caso, horizontal azimut, que es aquí aquí diagrama horizontal o de azimut, es para el plano magnético. Es para que podamos entender pues digamos, la connotación que nos están pidiendo acá. Ahora bien, continuemos. Vamos para acá, podemos ver el dipolo. Aquí podemos ver que es ganancias de 2.5 decibelios isotrópicos, una ganancia de, o si es en términos de dipolo, sería 0 decibelios de dipolo, ¿cierto? La relación de delante hacia atrás de 0 decibelios. Este es el plano eléctrico del campo eléctrico, esto es para el plano del campo magnético. ¿Por qué? Porque el diagrama, el patrón de radiación de una antena tipo dipolo es de esta forma, ¿cierto? O sea, el plano polar del diagrama horizontal es así, es circular, o sea, es circular y irradiada en forma uniforme en todas las direcciones. Mientras que el vertical son dos lóbulos a lado y lado. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque resulta que cuando uno diseña un dipolo, él tiene dos elementos conductores a ambos lados y está dividido acá por un elemento que es de tipo aislante. O sea, entonces por eso es que queda así. Un lóbulo principal hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Estos son paneles sectoriales de 4 dipolos. Aquí están los 4, 2, 4. Polarización vertical. Aquí está la forma del patrón de radiación. Qué bonito. Bien enredado, por cierto. O sea, hablo en 3D, sí se ve muy, muy complejo. G es igual a quién, a 12.5, o sea que pueden encontrar que la ganancia G de ese dipolo es de 12.5 decibelios isotrópicos, o ganancia, o lo que es lo mismo tener 10.35 decibelios de dipolo. Para el plano eléctrico tendríamos este campo eléctrico, perdón, este diagrama de patrón de radiación vertical, y aquí para el plano magnético, el diagrama del patrón de radiación horizontal es así. Este es el radiador isotrópico donde tenemos que aquí está digamos, lo colocan como que esto fuera una carga puntual, o sea, una antena puntual, y que ya como la fuente y que ella radia en todas las direcciones de manera uniforme. Ahora, las antenas, ¿cómo se clasifican? Denme un momento, por favor. Un minutico. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Uno normalmente tiene acá
espérense un momento. La clasificación de las antenas que según la forma, o sea, la forma que geométrica, la ganancia, el patrón de radiación, el ancho de banda, el precio, etcétera. Según la aplicación también, habrá unas antenas que son... Ay, ¿qué le pasó a esto? Discúlpenme un momento, pero algo le pasó a este Excel. Fue algo raro. Entonces, según su forma, la ganancia, según la forma del patrón, según el ancho de banda y el precio, según la aplicación, habrán unas antenas que son de mejores características que otras, ¿no? Y de acuerdo a las necesidades. Normalmente para nuestro proyecto se van a usar antenas que son de tipo pues que son directivas, altamente directivas. Estas antenas que vamos a usar, que para largo alcance, yo recomiendo que sean como las Airfiber. Las Airfiber son muy buenas, ¿cierto? De igual manera, yo les subí a ustedes ahí en el foro unos enlaces donde pueden consultar fabricantes. No me vayan a trabajar con dipolos, porque los dipolos son antenas omnidireccionales y necesitamos son antenas directivas, no omnidireccionales. Porque para un radioenlace de largo alcance no me sirve una antena omnidireccional. Otra cosa, para radioenlaces que son sin línea de vista, sí se usan antenas omnidireccionales. Por eso en la casa, cuando uno tiene colocado el servicio de internet con el protocolo 802.11, uno usa antenas omnidireccionales y no tiene ningún problema. Usted puede tener una casa de 2 pisos y arriba puede tener, si abajo está el CPE, arriba usted puede, pues puedes conectarte mediante la Wi-Fi y no tiene ningún problema, no tiene que tener línea de vista. ¿Quién no tiene que tener línea de vista? Pues tu computador con el CPE, con la antena que tiene el CPE. Pero la cosa es la siguiente. La cosa es que cuando vos vas a hacer un radioenlace que es muy, digamos, a distancias muy grandes, pues una antena dipolo no te va a tener, no va a tener la capacidad de hacer ese enlace. Entonces lo mejor es usar una antena de tipo directiva. De la dipolo es usada principalmente en radiodifusión con ganancias de 2 decibelios, además tienen ganancias muy bajas. Ese es otro problema, tienen ganancias muy bajas, con anchos de banda del 10%, con directividades hasta el 2.15. Los monopolos son usados también en radiodifusión, son con ganancias de 2 a 6 decibelios, con anchos de bandas de 10 decibelios. Las antenas tipo loop son usadas en recepción, ganancias de menos 2 a 3, de 2 a 3 decibelios, perdón, menos 2 no, esto es de 2 a 3 decibelios, las ganancias no son negativas. Esto es de 2 a 3 decibelios, anchos de bandas de 10% y mejorable con núcleos de ferrita, o sea, se puede mejorar cuando la geometría de la antena es con núcleos de ferrita. Las de hélice son dos modos principales pues, pueden tener dos modos principales de operación, la normal y la axial, y operar modo normal si el diámetro de la vuelta es pequeño comparado con el largo de onda, y en modo axial si es comparable. En modo normal radia más bien en forma unidireccional, en cambio en modo axial radia con gran directividad mayor a 15 dBi, el cual aumenta con el número de vueltas y está eléctricamente polarizada. Debido a su gran directividad, es apropiada para aplicaciones satelitales. La de bocina, o sea, la tipo Bohr, son antenas comúnmente utilizadas a frecuencias de microondas, generalmente usadas como alimentadores de reflectores parabólicos y tienen alta ganancia, baja. Esto es el voltaje PSWR, es la relación de voltaje señal. Espérese, ni era. Que es que no le coloqué fue la abreviatura. Entonces, SRWR, esto es en antenas, esto es la relación de onda estacionaria, de voltaje. La relación de onda estacionaria de voltaje, que es el BSWR, relativamente alto, ancho de banda y fácil construcción y diseño. Este BSWR bajo, esto es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque quiere decir que no hay reflexión en la onda y hay máxima transferencia de potencia. Los parámetros de una antena, entonces, ¿cuáles serían? Impedancia de entrada, voltaje stand wave radio, o sea, voltaje de relación de onda estacionaria.
Esto es standing de estacionario, ¿no? Esto es onda de radio, ¿cierto? Entonces, voltaje de radio de onda estacionaria. Directividad, ganancia, polarización, ancho de banda y patrón de radiación. Tenemos ahora sí lo que llamamos como impedancia de entrada. Es la razón entre el voltaje y la corriente de los terminales de una antena. Aquí están representados las pérdidas propias del conductor y la resistencia radial de la antena al espacio libre. Tenemos que, además de ello, que la reactancia representa el campo reactivo de la antena producido por el campo cercano. Entonces miren que esta Z sub IM es la impedancia característica de una antena y tiene dos componentes, una de tipo resistivo puro y otra de tipo reactivo puro, que es J, es complejo. Esta tiene una parte resistiva pero inductiva y otra parte que es esta X sub N, que es la parte de reactancia de la antena en los terminales. O sea que una antena se define así. Y aquí en esta parte de acá, pues tenemos en el transmisor la parte de una resistencia que se debe al generador y una parte que es esta X de acá, que es también reactiva por parte del generador. Ahora, el voltaje de onda estacionaria, para tener una buena transmisión de potencia entre el transmisor y la antena, es necesario que haya lo siguiente. Ahora, impedancia del transmisor es el conjugado complejo de la impedancia de la antena. Entonces, a mayor BWR es peor la adaptación. Por eso es que cuando hay una buena adaptación, si es igual a 1, esa es una adaptación perfecta. ¿Por qué? Porque la onda reflejada sería 0. Porque si yo digo que el voltaje de onda estacionario es 1 más este coeficiente de reflexión dividido entre 1 menos el coeficiente de reflexión, y resulta que el coeficiente de reflexión me da 0, entonces yo diría 1 más 0 y 1 menos 0. Entonces, claro, 1 más 0 me da 1 y 1 menos 0 me da 1, entonces 1 sobre 1. Me va a dar que todo lo que envío, o sea, todo lo que transmito es todo lo que llegó al otro lado. ¿Eso cómo se logra? Eso se logra de una forma muy chévere. Cuando este coeficiente de reflexión no tiene o sea, entre la impedancia de entrada y la impedancia y esa impedancia queda aquí Z sub S, que tiene parte, esta es para la impedancia esta de acá, es la Z sub S, del transmisor. Entonces, cuando yo tengo, y esta Z sub N de entrada es el conjugado complejo. Entonces yo tengo esto, que la única forma que este sigma tiene que ser que me dé que esta vaina de acá, Z sub in menos Z sub S y Z sub in más Z sub S, diera 0. ¿Cómo es posible que Z de entrada menos Z sub S me dé 0 y Z sub in más Z sub S me dé 0? ¿Quién me dice cómo es posible que este sigma me vaya a dar 0? Tendría que ser el Z sub in tiene estos parámetros, ¿cierto? Y el Z sub S tiene estos otros parámetros. Entonces tiene que ser que acá, en este caso, este señor se iguale a este, ¿cierto? Esto daría 0 acá, entonces esto daría 0 acá. Que 0 dividido de eso daría 0. Y para que eso suceda, tiene que ser que esto sea resistivo puro y esto también resistivo puro. Ahora bien, directividad y ganancia. Ambos parámetros vienen dados por cuánto se concentra una antena, o sea, cuánto se concentra esa potencia de radiación hacia una cierta dirección preferente. Es la razón entre esta antena y una antena isotrópica. La ganancia se relaciona con la potencia de alimentación. La directividad se relaciona con la potencia de radiación. Por lo tanto, ambas difieren en un factor que se define como eficiencia. Entonces, la ganancia es igual a N por D, donde N es la eficiencia y D la directividad. Por lo tanto, ¿cómo se define la eficiencia? Ganancia sobre directividad. O sea que si yo saco de la hoja de datos la ganancia de una antena, pero calculo la directividad que les voy a enseñar enseguida cómo se calcula, pues lógicamente tengo la eficiencia de una antena, que es la que se coloca en la tabla 2 del proyecto. En la definición de directividad se habla de potencia radiada por la antena, mientras que en la definición de ganancia se habla de potencia entregada a la antena. ¿Por qué potencia entregada? Porque es la que le entrega a quién? Pues el transmisor, mientras que la directividad es la potencia que radia esa antena. Ahora, tengo varios tipos de polarización. Se le llama polarización de la antena a la polarización de quién? Del campo eléctrico respecto a un plano de dirección dada, o sea, una dirección dada.
La polarización puede ser lineal, vertical o elíptica. O puede ser cross polarization label, que es una medida de polarizaciones no deseadas. Por ejemplo, yo puedo tener polarización lineal vertical, o sea, en el eje vertical para el campo eléctrico, que va hacia arriba o hacia abajo, es digamos, eso es lo que llama polarización lineal. Polarización lineal horizontal sería, si está en el eje horizontal, hacia la derecha o hacia la izquierda, pues las fluctuaciones del campo eléctrico. La circular es si el campo eléctrico, o sea, es perpendicular a la dirección de polarización. Entonces, por eso describe un círculo. Entonces, esto puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Ahora, el ancho de banda vemos aquí, que es el rango de frecuencias en los cuales los parámetros de la antena son similares a las que tendría si operaran a la frecuencia central. Miren que aquí tengo la frecuencia superior y aquí tengo la frecuencia inferior, o sea, F low y F high. F high es la frecuencia superior en la hoja de datos de una antena. ¿Cómo así? Si yo me voy a la hoja de datos de esta antena que vimos acá, vamos a ver que ya tiene una frecuencia. Miremos esta que era la AFSG24S45, que fue la que vimos acá de este patrón de radiación, que era este, ¿cierto? Este de aquí, ¿cierto? Que estamos viendo ahora. Claro, ¿cuál va a ser entonces los rangos de frecuencia? 2.3 a 2.7. ¿Cuál es el límite superior, o sea, F high? Es 2.7 GHz. ¿Cuál es el F low? O sea, la frecuencia baja, o sea, del límite inferior del intervalo, 2.3. ¿Cuál es la ganancia de la antena? Es 24 dBi. ¿Cuál es el ancho de banda? 45 grados. Pues aquí me dice que 6.6 grados, ¿cierto? ¿Cuál es la relación delante hacia atrás? Es 28 decibelios. ¿Cuál es el máximo voltaje de onda estacionaria? Es 1.6. ¿Cuál es la polarización de esta antena? Puede ser dual o lineal. Mire, ¿cuál es acá la cross polarization? La isolation, ¿cierto? O sea, aislamiento de polarización cruzada, 35 decibelios mínimo. ¿Cuáles son los datos que vamos a necesitar? El de la frecuencia lo necesitamos, el de la ganancia lo necesitamos, ¿cierto? En ese momento necesitamos esos porque son fundamentales. Ahorita voy a explicar otra cosa que necesitamos. Entonces acá tenemos lo siguiente. ¿Qué es la PIRE? Permite, o sea, potencia radiada isotrópica equivalente. Eso es la PIRE. Permite comparar emisores diferentes independientemente de su tipo, tamaño o forma. Conociendo la PIRE y la ganancia de la antena real, es posible calcular la potencia real y los valores del campo electromagnético. ¿Pero qué es la PIRE? La PIRE, ¿cómo se calcula? O sea, la potencia radial isotrópico equivalente, que esa hay que calcularla, esa no sale de hoja de datos. Es la potencia de quién? Del transmisor. ¿Y cuál es la potencia del transmisor? El transmisor que le vas a pegar a la antena, pues tenés que ir a buscar en la hoja de datos del transmisor cuál sería la potencia de ese transmisor. Voy a mostrar una potencia de un transmisor acá, a ver si de pronto lo tengo. Si no, entonces lo busco. Y ahí me disculpan porque aquí no tengo ni tipos de antenas, entonces tengo que irme al laboratorio, al componente práctico, creo que estaba acá, componente práctico. Acá, vamos a mirar si aquí tengo... A ver. Aquí debe estar. Este rocket, por ejemplo, un rocket M2, que es apenas para esa antena, porque para una antena de 2.4 GHz, pues un rocket M2 apenas le queda. Este rocket debe tener los parámetros también. Vamos a mirarlos. El M5 es para antenas de 5 GHz, el M3 para 3 GHz, el M2 para 2.4 GHz, el M9 para 900 MHz. Ahora bien, nos vamos para el rocket que es el M2. Véanlo acá. El M2 tiene una potencia de salida máxima de 28 decibelios, milivatios. Aquí está la modulación que dice a 802.11 G o a 802.11N, pero esto es para el protocolo de IEEE para las Air Max. ¿Cómo busco yo la modulación? Resulta que cuando uno se viene por acá
y le dice IEEE tabla, eso es una tabla de la IEEE modulación. Entonces acá uno se va para este, supongamos MC, lo que pasa es que eso es una MCS3, eso es una nomenclatura de la IEEE, o sea que eso no se lo aprende nadie, MCS3. O sea, no es, lo que quiero decir es que no es necesario aprendérselo, ¿no? Es esto. Miren la tabla. La tabla dice, vea, si usted tiene el índice MCS3, tiene que el tipo de modulación es 16 QAM. Pero si lo tiene MCS0, es BPSK. Mire que si usted quiere QPSK, tendría que tener MCS25. Aquí te dice, por ejemplo, el ancho de banda del canal. El ancho de banda lo da siempre, del canal lo da es el transmisor, no la antena, sino el transmisor. Espérense, yo busco, es que en Wiki aparece la tabla, Wiki. Aquí está, 802. 800, aquí está. Se las voy a pasar por acá, pero en el foro también es mejor pasarla. Que uno llega y la imprime en PDF y la manda por el foro. Que queda más fácil, ¿cierto? ¿Alguien está grabando la...? Es que yo le doy grabar y yo nunca puedo descargar eso, yo no sé por qué. No sé, yo creo que es porque alguien inicia primero o sea, inicia primero la reunión. Entonces yo siempre tengo que estarlos molestando para que me envíen la información del video. Ahora bien, entonces ya sabemos que el PIRE es la potencia del transmisor menos, bueno, pero habíamos dicho que la potencia del transmisor donde busca, ¿vale? Aquí, potencia promedio, esto es average, ¿no? Potencia promedio del transmisor, pero es según la modulación, ¿no? O sea, uno no es que, ¿cierto? Lo mismo la sensibilidad en el receptor. Mientras mayor sea la sensibilidad del receptor, pues mejor. O sea que si uno la coloca, bueno, en menos 96, estamos en MCS0, entonces aquí tenemos que la sensibilidad del receptor va a ser menos 96 decibelios milivatios, por lo tanto, la potencia de transmisión de ese transmisor va a ser 28 dBm, decibelios milivatios. Entonces, ese sería el valor que yo tendría que colocar acá. Ahora, la ganancia de esa antena para nuestro caso, o sea, para este caso, sería 24 dBi, o sea, que ese es el valor que tendría que colocar acá, 24 dBi más 24 dBi más 28 decibelios milivatios. Este menos el SUC son las pérdidas en los cables y las pérdidas por inserción. Eso más o menos son 3 decibelios, entonces uno ahí coloca 3 decibelios. Ahora bien, esta es la forma de hacer la conversión. El siguiente ejemplo utiliza decibelios milivatios, aunque también es corriente utilizar decibelios vatios. Los decibelios son una forma muy práctica de expresar esa relación entre dos cantidades, donde el decibelio milivatio utiliza una referencia que es un milivatio, miliwatt, y decibelios vatios utiliza el vatio, un vatio. Por lo tanto, decibelios milivatios es 10 logaritmo de la potencia sobre un milivatio, mientras que decibelios vatios es 10 logaritmo, pero es potencia sobre un vatio. La PIRE se utiliza para estimar el área en el que la antena puede dar servicio y coordinar la radiación entre transmisores para que no se solapen las coberturas. Esta es la bibliografía que usamos pues para esta actividad. Ahora que continuamos dentro de la web conference que habíamos dicho, que, ¿cierto? En esta web habíamos dicho que debíamos tratar primero qué cosa, generalidades, tipos de antenas, parámetros, selección de antenas y análisis de datasheet. Para eso, ¿cómo vamos a hacer el análisis? Esa última parte. Resulta que en esta cuarta web conference yo primero voy a abrir la guía de actividades. Entonces abro la guía de actividades. Esta es la guía de actividades fase 3, selección de antenas. Importante la selección de esa antena para el proyecto, que sea para largo alcance,
en la banda de frecuencia libre, especificar el tipo de frecuencia que voy a usar, la torre, el tipo de torre. Yo les mandé mucha información sobre torres. La selección del tipo de transmisor que usará, que esté en la misma banda de frecuencia de la antena. Indicar que efectivamente cumple con los límites de potencia. Eso se verifica en la resolución 181-2019. Vuelvo y ubico la resolución 181-2019 y la abro. La resolución 181 de 2019, he dicho por ahí N1000, 52.000 veces. Página 52. Desde la 52 en adelante te dice cuál es el máximo de potencia que necesitas para las condiciones específicas de bandas de 915 a 928. Mira, un vatio. Para condiciones específicas en la banda de 2400 a 2483,5. También es un vatio. Mira, un vatio. Para el caso de 5725 y 5050. Si miras, también es un vatio. O sea que esto no es sino, vuelve y lee la cosa, 5150, 5250, 5250, 5350 y así sucesivamente, de cuánto es de un vatio. O sea que la cosa, aquí te dice la pire de máxima, de cuánto es. ¿Cierto? No deberá exceder una pire de menos 27 decibelios, pero por megahercio, ¿no? Entonces aquí hay que saber, mira, no debe ser un vatio. ¿En qué? En radioenlaces punto a punto, potencia máxima de salida conducida. ¿Para qué? Para este rango de frecuencia. Yo a veces no, a mí a veces me da como, me parece raro que yo diga en el foro. Lean, por favor. Hay personas que me dicen que yo debo realimentar, pero yo en las web conference trato de decir lo que se debe hacer y en el foro también. Yo voy a tratar de hacer lo posible por revisarles uno por uno. Lo que pasa es que a veces es muy complejo porque son 136 trabajos, de los cuales 116 me tocan a mí. Yo quisiera que todos participaran. Yo sé que ustedes que están en la web, ustedes no tienen, yo he visto que no tienen dificultad, ustedes leen lo que yo coloco ahí. Yo me he dado cuenta, porque yo me he dado cuenta. Yo he revisado, en estos días estuve revisando 2 trabajos y sí hicieron las cosas. O sea, incluso antes de la web, ellos, estas dos personas, estudiantes, cogieron y leyeron. O sea, es que es algo tan maravilloso que una persona al menos vea el foro como lo abrí y ir y leer la documentación. Me pareció maravilloso, o sea, no pasó por alto las indicaciones. Entonces yo cuando veo trabajos así tan completos, yo solamente le debo hacer sugerencias, o sea, no tengo que hacer como doble trabajo de decirle, vea, en la parte del foro, cuando lo abrí, dice esto y esto, por favor, en esta pregunta, váyase a la resolución 181 de 2019, entre la página 52 y la página 57 está el dato de si su transmisor opera en el rango, opera para los límites de potencia máximos, que es un vatio. Revíselo, según la frecuencia que usted va a trabajar. Ah, usted va a trabajar 2402. Ah, listo, ahí está, porque ahí está el rango. Pero no tengo que ponerme a decirle casi que uno por uno, porque es que eso, a mí me parece que eso es como antipedagógico. Porque se supone que si yo le doy una indicación a una persona en un foro, y le digo, vea, en esta parte está esto, pues es porque la persona va a ir a leerlo. Y porque esa lectura que hizo va a ser constructiva, porque la persona también debe tener una actitud de consulta y de investigación. Eso es una forma también pedagógica en un curso. No es simplemente estarle diciendo punto por punto, vea, en la página tal de esto, es que usted, yo lo coloqué en el foro, esto no es correcto por esto y esto, o sea, a mí me parece que es como no sé, no, es algo que no está, me parece que no está siguiendo una secuencia de la actividad. Pero hay personas que la siguen. Cuando siguen esa secuencia de la actividad, que se abre en el foro, porque cuando yo me doy cuenta, y fuera de eso, cuando yo hago una realimentación general, es porque me estoy dando cuenta que se están cometiendo errores generales, o sea, en los trabajos, que los mismos errores. Yo sé que las guías son tendientes a mejorar. Por ejemplo, en la guía debía haber colocado que tenía que entre A y B y entre B y C tenía que haber línea de vista. Faltó eso, definitivamente. Yo lo dije en la web conference. Faltó decirlo eso, sí, listo. La guía es tendiente a mejorar. Bueno, pero es de, sí, admitir. Es de tener en cuenta que se supone que si uno va a hacer un radioenlace, pues el radioenlace debe tener viabilidad. Si no hay línea de vista, ninguno de los enlaces realmente es tenaz, o sea, uno dice ninguna, o sea, que de manera que si yo en un foro no digo que entre A y B haya línea de vista y entre B y C haya línea de vista y como fuera de eso, en la guía no lo decía porque hubo un error y lo admito,
O sea, qué pena no haber sido tan específica. Entonces ustedes me pueden hacer un radioenlace entre A y C sin línea de vista, entre A y B sin línea de vista, y entre B y C sin línea de vista, y entonces yo le debo colocar todo bueno. O sea, eso es, me parece que, o sea, entonces en el foro tenía que haber ido por allá, después de haber hecho 3 web conference y haber dicho, vea, allá coloque que en realidad usted sí tenía que tener línea de vista, yo se lo reviso, sabiendo que hubo una web donde yo revisé el regaño, porque eso no es un regaño, sino que es una forma muy cordial de decirlo. Lo digo abiertamente, pues para que los que escuchen la web, que no están aquí presentes, pues lo tengan en cuenta, que va a haber una web, otra vez, una tercera web, donde voy a revisar los trabajos. Si 100 personas se conectan, yo le puedo apostar, muchachos, que hago 7 webs, soy capaz de hacer las seguidas y lo reviso. Lo reviso en tiempo real. O sea, y si me toca pegarme un domingo, lo hago. Pero no hay justificación que alguien me diga que porque yo no estuve realizando trabajo por trabajo en un foro después de haber hecho 3 web conferences, después de haber subido documentación, después de haber dicho estas preguntas de consulta, se pueden hacer así y así. O sea, porque me parece algo como charro. No, tranquilo, Kerry, que no, es algo que es como en general. Estoy hablando en cosas generales que pasan. Por ejemplo, aquí yo digo la selección de las antenas. Yo puse unas antenas que las podían usar para seleccionar. O sea, entonces, si yo pongo un enlace donde ustedes pueden consultar y también hay un apoyo en la web, no, o sea, sí, a mí yo sé que sí me va a tocar revisar las antenas que vayan a elegir. Eso sí es verdad que me va a tocar hacerlo. Y en esta fase 3 toca porque toca. Claro, porque es que si hay un error en la antena, entonces después, más adelante, van a cometer errores mayores, ¿cierto? Lo ideal debería de ser que no. O sea, que lo ideal debería de ser de que estas webs se facilitaran para que todos pudieran tener de mejor, o sea, pudieran hacer el trabajo más efectivo y no tuviera que ser que esto fuera doble trabajo para ustedes y doble trabajo para mí. O sea, que fuera lo más sencillo. Por ejemplo, se lesiona el tipo de transmisor, ya vimos cómo. Si yo tengo un transmisor M2, que es este que hay acá, Rocket, y yo voy a elegir 28 decibelios milivatio, vamos a ver si cumple con vamos a ver, una vez si cumple con los límites de potencia según la resolución 181 de 2019. Entonces, convertir dBm a vatios, porque esto es a vatios, DGK. Este es el convertidor de DGK. Calculadora de DGK, esta es la calculadora de DGK, a vatios. Entonces, supongamos que alguien me dice, profe, a mí me gustó, sí, está bien, sí, yo acepto, me gustó trabajar a menos 96 decibelios milivatios, que es muy buena sensibilidad. Y eso se va a dar cuenta después porque cuando haga los cálculos del presupuesto de potencia se da cuenta que cuanto mayor sea este número, porque va a entrar positivo al cálculo del presupuesto de potencia, te va a aumentar el margen. Y al aumentar el margen, pues lógicamente te va a garantizar viabilidad del radioenlace. Te resulta que estos 28 dBm lo vamos a colocar porque 28 dBm, este MCS0 con este MCS0. Entonces este 28 dBm lo vas a colocar acá. 28. Te va a darse 630.957 milivatios. 630.957 dividido, ojo, como es milivatio, es por 10 a la menos 3. Entonces tiene que haber dividido 1000. Esta vaina a 0.63 vatios. Hombre, eso cumple con la resolución 181, que es esta de acá, que por eso la abrí. Si yo voy a trabajar en esta banda de frecuencias de 2400, vamos a ir a la de 2400. Prácticamente voy a hacer el trabajo, me va a tocar hacer en la web el trabajo, para que después no digan que es que, ¿cierto? Entonces, 2400, 2483. Un vatio, los dispositivos, sí, tiene que ser un vatio, sí, sí lo cumple. ¿Por qué? Porque me dio 0.630 vatios, 631, menor a un vatio, entonces se cumplió. Pero hay que colocarlo, ojo, en el trabajo hay que colocarlo, porque tampoco después para entregar trabajos donde uno no coloque nada y simplemente coloque eso y llene las tablas así como así, no. Pues se supone que si esta guía está preguntando eso, uno tiene que referir la resolución y copiar, al menos cópiela. Diga, en la resolución, pues, ¿cómo que cópiela? Pues se va para acá y entonces usted dice bien lindo, vea, las condiciones específicas de operación de la banda de frecuencias 2400-2483 y como mi antena va a operar, entonces se va acá para acá y le hago todo el trabajo, pues vea. Entre la banda de frecuencias de 2300 MHz a 2700 MHz, donde yo voy a elegir una frecuencia de operación de
2400 y pico que está en la banda de frecuencia libre, vamos a verificar si está en la banda de frecuencia libre. Y veas, todo esto va a tocar hacerlo así, porque no falta el que dice que es que no, que es que estás web, que no sé qué, que entonces que a quién le hacen caso, que si a la web, que si los foros, que no sé no sé qué. O sea que eso es como para dar y convidar. 2400, 2483.5 es banda de frecuencia libre. Usted me puede elegir a 2483.5 si quiere, 2400, trájeme a 2400, hágale, que eso es libre, está bien, escójala pues. Entonces, como es 2400, usted bien juicioso en la resolución, usted está acá, en la condición específica, copia la condición específica y los parámetros de potencia máxima del transmisor para esa condición específica. Se acabó el problema. ¿Dónde está? O bueno, diga pues de la página, en la página, diga pues así, de la página 53 de las condiciones específicas de operación de la banda de frecuencia 2400, 2483, a la página 54 está la potencia máxima de salida de conducida de transmisor, que no debe ceder lo siguiente: A, un vatio para dispositivos de salto de frecuencia que empleen al menos 75 canales de salto no superpuestos. Vea qué maravilla. Un vatio para dispositivos que utilicen modulación digital. Aquí estamos nosotros. Aquí sí nos estamos nosotros, porque resulta que nosotros vamos a hacer una modulación digital. Es vea, porque la modulación es digital, vea que sí. Entonces, o sea que sí hay que colocar los condiciones, al menos las condiciones, pues no copie todo lo de arriba, ¿no? Puede decir la condiciones específicas de la banda de operación y ya. Y la frecuencia de operación de tu antena y se acabó el problema. Y así resolviste entonces el numeral 2, que es muy fácil de resolver realmente, que es este, ¿cierto? Ahora, 3 es explicar los parámetros de la antena. Parámetros como cuáles: ganancia, polarización, frecuencia de operación. Esos son los parámetros básicos, al menos hasta ahora. Y ancho de haz, que ya sabemos cómo se calcula. ¿Cierto? Ah, bueno, ¿cómo se calcula? Bueno, vamos a ver, ir a PIR y todo. Es que todavía me faltó, espérese, me faltó. Claro, esto va para largo, ¿no? Pues va para largo en el buen sentido, porque tampoco lo voy a dejar aquí hasta las 12 de la noche. Si me toca hacer otra web conference, bueno, el lunes no puedo, pero el martes sí puedo. El martes, yo creo que empiezan los laboratorios. Me tocaría hacerla más tempranito. Vea, por ejemplo, hay una forma de calcular la PIR, aunque yo le puedo subir la documentación y si tienen dudas, entonces me preguntan por la red académica del curso. A mí me gusta mucho que me pregunten por ahí porque todo el mundo aprende. Vea. Pero voy a explicar porque es que esto no tiene no 13 diapositivas y se van como de una, como calentando panes. Vea pues, yo tengo una antena que tiene estas características, la modelo RD 2G24, frecuencia de operación de 2,3 a 2,7 GHz, ganancia de 24 dBi. ¿Cierto? Yo tengo una especificación de un transmisor que es el AF2X radio. O sea, estamos hablando real, una cosa real, pues, porque es que esto es de una hoja de datos que yo tuve que sacar esto. Frecuencia o rango de operación 2400 a 2500. Potencia máxima conducida a 30 dBm. Si yo me voy a 30 dBm aquí, ahí sí me va a dar un vatio. Y vea, no sobrepasa porque es el máximo que él da. Resulta que acá me dice ancho de banda. Los anchos de banda seleccionados que nos los da para el canal, que nos los da el transmisor de la antena, no la antena y no el transmisor. Uno puede escoger uno de 40 o de 50, un buen ancho de banda. Aquí es, por ejemplo, para los cables, o sea, es que, pues, o sea, si no le das acá, pues, es que, y después es que, ay, es que, entonces, ¿qué hago? Que no sé qué, pero es que si le están dando las cosas de la manito, lo están llevando de la manito, pues debería hacer las cosas de la manito, ¿cierto? Ahora aquí escojo los cables porque los cables resulta que los cables tienen unas pérdidas de acuerdo a la frecuencia de operación. Claro que si alguien tiene una duda con el cable, pues, hombre, ¿por qué no me pueden escribir por mensajería interna? Tengo una duda con el cable, profe, con esta antena, ¿me puedes ayudar? De una, ¿cierto? Ahora aquí, si yo calculo la PIRE, yo puedo decir, vea, si voy a coger 30 dBm, que es para este transmisor, 30 dBm, y voy a coger una ganancia de 24 dBi, que es esta antena que poníamos acá, 24 dBi. Y si voy a colocar un cable que tiene 13.06 decibelios milivatio, ¿qué es este? 13.06, esto lo tengo que dividir entre 100, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo no voy a usar 100 metros y no 1 metro. Es un ejemplo, aunque en realidad en las antenas como esta de Ubiquiti con este transmisor que acabé de mostrar,
Oiga, esto no necesita no 15 centímetros para este lado y 15 centímetros para este lado. Y se necesitan los dos para conectarlo a la antena, porque por un lado transmite y por el otro recibe. Es por eso. ¿Verdad que eso no se puede dejar sin conectar? O sea, las cosas no se pueden dejar así como así, ¿cierto? Ok, seguimos acá. Resulta que acá, en esta operación tan básica, pues nos da esto y esto 40.94 decibelios milivatios. Pues nos vamos para acá, 40.949. Vamos a mirar, 94, 40.94. Entonces, miren, nos da 12 vatios, o sea, eso es mucho. Entonces, esa pire, resulta que hay una, ¿se acuerdan que hay una resolución que ustedes fueron muy juiciosos y me buscaron también que cuál era la pire máxima de acuerdo a la frecuencia? También la pueden ir a buscar. Eso también lo pueden buscar en la resolución 181 de 2019. Pero hay que buscarla, o sea, uno tiene, pues es que esto tiene 70 hojas, ya les dije de las 50 y pico a la cuánto, ¿dónde estaba? Ahora, para la PIRE, sí nos toca buscar. Sí me toca coger aquí, ponerme, porque en este momento, o sea, yo hay cosas que yo las recuerdo de una, pero para para la PIRE sí me toca decirle específicamente en qué página pues la pueden encontrar, ¿cierto? Que si es importante pues como el valor específico que tiene que adoptar la PIRE. Miren que aquí está hasta la frecuencia central, ay por Dios, el que nos vea la frecuencia central. ¿Se acuerdan para calcularlo del ancho de banda? Vean, está la frecuencia central y aquí está el rango. Entonces uno tiene que buscar lógicamente para 2400 y pico que habíamos visto, hay que bajar, porque esto hay que bajar para poder encontrar la frecuencia central. Esto es de 2000, tararán. Vamos a mirar. Pire, por acá. PIRE, esto es, dice, la potencia máxima permitida para la operación de sistemas o estaciones transmisoras móviles del servicio de radiodifusión televisión. Esto es para televisión. O sea, hay que pegarle la leidita, ¿no? Entonces acá, pero eso es nada más de leer, o sea, eso es algo que es, pues, o sea, es algo hasta agradable, o sea, es algo donde uno se sienta y disfruta la cosa. Muy bien. Si no lo encuentran, me dicen a mí, y yo pues entonces me siento a hacerlo y a subírselo, pues, y a mandarle a todo el mundo la pire, pues yo no tengo ningún problema, a mí no me da dolor de cabeza por eso. Ahora bien, cálculo de la directividad. Niños, si yo tengo una antena que tiene una ganancia ya de 27 dBi, entonces vean, háganse de cuenta que este es el patrón de radiación de una antena. Entonces yo voy a hacer lo siguiente con él. Ese patrón de radiación yo lo voy a tomar, lo tengo que tomar, ¿cierto? Y me voy para acá, porque les voy a calcular la eficiencia y mostrarles cómo se calcula. Entonces aquí les digo así, vean, este señor es este. Ahora voy a coger un transportador y lo voy a poner encima de eso. El transportador, si me toca subirle el transportador también, yo le subo el transportador. Yo no tengo problema en hacer las cosas. A mí no. Pues, o sea, yo disfruto, realmente yo disfruto el curso con ustedes, disfruto que participen en la web conference, que las escuchen, que me escriban por el correo, así estén enojaditos. O sea, yo todo lo disfruto, o sea, porque es que se supone que la academia es eso, la academia es disfrutar todo. O sea, y además no todo es perfecto, uno tiene que ser consciente que todo en la vida nunca va a ser perfecto, nunca. O sea, ojalá. Es más, la perfección no existe. Entonces cojo esta señora, espérese un momentico. Es guardar como patrón, ¿cierto? Vamos a guardarla aquí en la cuarta web. Patrón, listo. Y vamos a abrir ese transportador, que está donde está aquí. Miren acá el transportador. Este es el transportador, lo voy a seleccionar. Y luego abro el patrón, este. Luego, ¿qué hago? Este señor me va a tocar bajar un poquito, así. Y aquí hacer esto. Y a este señor me va a tocar darle selección transparente para que quede más o menos así. ¿Cierto? Voy a tratar es de que no se me vaya. Es que aquí la idea es que no quede como
Vamos a mirar si así de pronto él no. Ok, prácticamente aquí lo que estamos haciendo es colocando el transportador que nos va a permitir hacer lo siguiente. Si yo acá en la diapositiva, aquí sí nos tenemos que fijar en la diapositiva porque, ¿cierto? Es importante. Miren, esto va desde cero, ¿cierto? O sea que menos 3 decibeles es más o menos acá, como por acá, porque es que entre menos 0 y, perdón, por acá más abajo, porque entre 0 y menos 5 da menos 2,5 en la mitad. O sea que menos 3 es tirando como para acá. Entonces vamos a hacer un círculo a menos 3 decibelios, en una caída de menos 3 decibelios. Entonces nos vamos para Paint y hacemos un círculo. Este círculo, pues vamos a bajarle a esto, ¿cierto? Y que sea, por ejemplo, verde puede ser, más bien rojito, ¿cierto? Este es un circulito. Vamos a tratar, hay que bajarlo, o sea, hay que. Es un poco engorroso este método, pero es engorroso ¿por qué? Porque mire que nos puede quedar el círculo que no esté bien. Por ejemplo, yo lo hago así, viendo así, digamos, para garantizar que sí sea un círculo, ¿no? Vean, por ejemplo, ahí está prácticamente a menos 3 decibelios. Ahora voy a tirar con esta, bueno, con esta no, con la morada más bien, unas líneas que sea desde el centro hasta donde cruza este punto. Y desde el centro hasta donde cruza este punto. Si yo veo esto, miren que acá lo voy a aproximar, es para poder calcular la eficiencia, ¿no? Entonces, primero calculo el ancho del haz. Si ustedes observan, aquí en este punto, bueno, yo voy a hacer como una especie de, que no sé si puedo hacer una bolita como negra o algo así. Ok, ahora sí. Una bolita que está ahí, reproduzcamos la, ¿cierto? Control P. ¿Y ahora dónde quedó? Qué raro, no sé dónde quedó la otra bolita. A ver, es que aquí tenía que colocar. ¿Sí? No, bueno, no sé por qué no me está copiar y aquí pegar. No sé por qué no me está copiando la bolita. De la bolita queda. En este extremo hay una bolita. ¿Cierto? Y vamos a hacer otra bolita. Esto acá, pues, que nos quede la otra bolita. Ay, ay, ay. Ok. Ya acá esta nos va a quedar así blanca y esto aquí. Esta es la otra bolita. Claro, ¿para qué estoy haciendo eso? Es para calcular el ancho del A, ¿cierto? Lo que habíamos dicho ahora. Entonces, claro, aquí tengo grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados. Por ejemplo, ahí es 4. Vamos a colocarlo como que fuera 4, ¿cierto?
4 grados. O sea, ¿cierto? 4 y aquí abajo también va a ser 4, porque eso es lo mismo arriba y abajo. 4. Disculpan que es que esto no está sacando lo de grados, pero bueno. Muy bien. Pero ya sabemos pues el procedimiento, ¿cierto? A 4 grados, 4 grados. Vale. Ahora bien, en este extremo, ¿cuántos decibelios hay acá? O sea, vamos a mirar. Eso uno lo puede visibilizar acá. Hombre, muchachos, aquí es 30, aquí debe ser como 30, porque es que 25, 30, aquí es 35, o sea que en 0 acá, aquí hay 35 dBi, entonces aquí hay 35 dBi, 35 dBi, ¿cierto? Por eso es que se tiró desde el extremo donde estaba la mayor, o sea, digamos la mayor potencia radiada, que nos daba 35 dBi y sacábamos a menos 3 decibelios. Entonces aquí la dirección, perdón, de máxima ganancia. Entonces después de hacer ese proceso, vamos a calcular esto. O sea, ¿y cómo se calcula? Con el teta sub 1. Entonces voy a llevar esto para que todo el mundo sepa cómo se calcula. Eso es una fórmula que no aspiro a que todos se me la memoricen, sino simplemente que la apliquen. Les vamos y nos la llevamos. ¿La llevamos para dónde? Para acá. La voy a colocar acá. Perdónenme, que es que esperen, discúlpenme un momentito. Cuidado, esperen. Qué pena con ustedes. Ahí me disculpan, por favor. Muy bien. Ok. Entonces tenemos que este es teta 1 y este es teta 2. Pero esto es ¿quién? Pasar 4 grados. Entonces aquí lo que hay que hacer es, se pasan 4 grados a radianes. Entonces se convierten 4 grados. Esperen un momentito, que esta letra está muy grande. Esto es mejor ponerlo como en 12. Se convierten los 4 grados a radianes. ¿Qué? La calculadora. ¿Y eso cómo se hace? Sencillo. De la siguiente forma. Pi equivale a 180, ¿cierto? Pi equivale a 180, ¿180 qué? Grados, ¿cierto? Entonces, es una regla de 3 lo que voy a tratar de hacer acá. Pi equivale a 180 grados, entonces, aquí, X en radianes, 4 grados, ¿a cuánto equivale? Entonces, 4 grados, ¿a cuánto equivale? Entonces, si yo hago esto, me queda X por 180, entonces esto me va a quedar 180 grados por X, ¿cierto? Por esta X. Y eso me va a ser igual a, pi, que multiplica a 4 grados. De ahí vamos a despejar la X, entonces nos queda que X es igual a ¿quién? Ya que es igual a pi por 4, y esto es dividido entre 180. Pero entonces resulta que 4 sobre 180, ¿cuánto da? Cuarta de 4, 1. Y cuarto de 180 es 180 dividido 4, da 180 dividido 4, da 45. Entonces esto es igual a pi dividido 45. Entonces por eso aquí es pi sobre 45. Este es teta. No. ¿Cuál es el teta 2? O sea, espérense un momentico, yo necesito como que subir esto acá y esto así. Y aquí como tratar de mirar a ver, que no sé de qué forma. Ah, ya, ahora sí. Ahora sí, muchachos. Ahora sí. Muy bien, entonces esto quedó así. Ok, se estaba tratando de ver la ventana, el deslizador de la ventana.
Entonces acá nos quedó esto. Entonces por eso es pi sobre 45. Ese es el primero. Y el teta 2 también va a ser igual a pi dividido 45. Entonces en la fórmula por eso nos va a aparecer, vea, 4 por pi. Ah, bueno, esto aquí como quedó donde no era. Esto es por acá arriba. Acá, pongámoslo por acá. Listo. Entonces, claro, D es igual a 4pi dividido entre pi sobre 45 por pi sobre 45 y da 2578.3. Se le saca el logaritmo de eso y se multiplica por 10 y da 34.11 dBi. Ahora bien, ¿cómo es la eficiencia? Entonces la eficiencia es igual a ganancia de la antena. Esto sí es un dato que hay que sacarlo. Ganancia dividido entre directividad, que lo acabé de hacer. Pero ¿qué es la cosa? Que la ganancia de la antena, para esta antena, vamos a ver para esta antena cuál era el dato de la ganancia. O sea, vamos a mirar. Era 27, ¿por qué? Porque en la hoja de datos dice 27. Eso no me lo inventé yo, es porque dice 27. Entonces es 27 dBi dividido entre esos 34 que me dieron, prácticamente 34 dBi. Entonces, eso lo divido y me va a dar que la eficiencia es 27 dividido 34, pues me va a dar 0.794. Entonces, esto me va a dar 0.794. Y si la quiero en porcentaje, pues la multiplico por 100. Si la quiero en porcentaje, la multiplico por 100. Del 100%. Y sería eficiencia en porcentaje, esto sería en porcentaje, sería igual al 0.794%, sería 79.4%. Tiene esa eficiencia. Acuérdense que la eficiencia debe ser menor que 1. O sea, o igual al 100%, pues lo máximo es al 100%, pero no puede superar ese valor. Muy bien. Esta diapositiva, pues ya calculamos la eficiencia ya y se acabó el problema, ¿no? Listo, también la voy a subir. Ahora la tabla, como para que terminemos. La tabla, o sea, la hoja de datos es una tabla, donde aquí me piden la información del nombre del titular. Entonces, claro, el nombre del titular, de donde la dirección del titular es de donde se va a instalar el predio. Lo mismo del nombre del titular es la empresa de telecomunicaciones. O sea, viene a ser o sea, recuerden que en toda empresa de telecomunicaciones hay una persona que tiene razón social, el representante, pues. El representante. Entonces, aquí va el representante, dirección del titular, clase de sistema o servicio, pues se supone no, por el proyecto, el tipo de servicio que se va a instalar es de telecomunicaciones, es Internet. Entonces, Internet. La frecuencia, ojo que la frecuencia es la frecuencia de operación que yo voy a trabajar con la antena. Entonces yo me voy para la antena, que para este caso supongamos que es esta, y digo, vea, de 2.3 GHz a 2.7, yo no puedo en 2.3 porque eso no está en la banda de frecuencia libre. En la banda de frecuencias libres que vimos ahora, según la resolución, está 2.400 MHz, que es lo mismo que tener 2.4 GHz, o 2.483. Entonces yo puedo decir, profe, yo elegí 2.483.5 GHz o 2.483. Entonces acá colocas 2.483 MHz o 2.483 gigas, cualquiera de las dos. Banda de frecuencia, entonces aquí, ojo, la banda de frecuencias. La banda de frecuencias está en VHF, en UHF, o en qué está. La vamos a colocar acá. Entonces acá la colocamos. En la primera clase habíamos visto las bandas de frecuencias. ¿Sí lo recuerdan? Y esa es la que va ahí. Acá, en esta parte de acá. ¿Cierto? Ahora, el tipo de modulación. Me voy para la hoja de datos de la antena. Perdón, del transmisor. Y en la hoja de datos del transmisor digo, MCS0 es qué. Me voy para lo que eso significa. MCS0 es modulación tipo BPSK. Entonces acá voy a colocar que mi modulación es BPSK.
Ancho de banda, ¿quién me lo va a dar? El transmisor. ¿Cuál es el ancho de banda según el transmisor que a mí me gustaría tener? Listo, voy a coger que mi ancho de banda, según mi transmisor, va a ser a 40 megahercios. Entonces acá me voy y coloco 40 megahercios. Ahora, datos de la antena, nombre del sitio. ¿Cómo así que nombre del sitio? Pues del sitio donde se va a hacer la instalación, o sea, y nombre del municipio, departamento, municipio y departamento. Las coordenadas geográficas, porque yo les entregué una tabla, les entregué y les subí una tabla a todos. Una tablita que ya estaba diligenciada para que se guiaran y se orientaran según esa tablita. Vean la tablita acá. Vean, esa tablita dice todo. Táquete, táquete. Por ejemplo, esto es SHF, que es para el caso que nosotros estamos trabajando. Vean. Vean. Y está, miren que está primero coordenadas de A a B. Ahora miren que esto es, ¿qué fabricante? Ubiquiti, es el modelo de la antena, entonces uno busca si en realidad es para 100 kilómetros. La potencia de quién es esta, la del transmisor. Esta es quién, la eficiencia que acabamos de calcular. Y esta es quién, la ganancia de quién, pues de la antena. Esta es la altura de quién. Ojo, esa es la altura a la cual se va a colocar la antena. Ejemplo, si el punto coordenado sobre el nivel global está a 200 metros y la antena se le va a colocar una torre de 50, entonces la voy a colocar a cómo, va a quedar como a 250 metros, pues no puede, sobre el nivel del mar. O sea, no, ella no puede quedar a 100 metros, pues, porque es que está, ¿cierto? Para que se entienda. Estos ángulos acá, que falta colocarlos, recomendación, ir a Wikiti. Perdón, ir al Airlink de Wikiti. Voy para acá. Y en el Airlink de Ubiquiti, voy a abrir Airlink de Ubiquiti. Es la mejor forma de hacer eso. El simulador de Airlink de Ubiquiti. Simulador para enlaces punto a punto. Ok, tengo el Airlink de Ubiquiti. Vamos a ver el login. Ay, Dios. Vamos a ver si me lo deja abrir. En otra ventana. Sí me lo va a dejar abrir. Permitir, le voy a dar permitir. Ok, ahí sí, permitir. Vale acá. Dale login. Espérense un momento. Ok, ahora sí. Ahora le doy aquí login. Listo. Y aquí le doy esto. Y voy a darle sí. Pues ingrese. Él me ingresa. Vale. Entonces ahora aquí voy a colocar unos puntos coordenados. Por ejemplo, qué pena con ustedes. Es que tengo un animalito acá. Me van a disculpar que es que tengo que interrumpir un momentico y discúlpenme. Para poder explicar lo de los ángulos de azimut y de elevación. Denme un segundito que no me demoro.
Aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señora. Muchas gracias. Ok. Entonces en el ID, bueno, yo voy a abrir el Google Earth. ¿Por qué? Porque necesito unas coordenadas, por lo menos 2 coordenadas. ¿Para qué? Para que podamos ubicar los 2 puntos. Vamos a ver si, bueno, al menos el cuarto, 2 punticos de prueba, que fueron estos. Bueno, resulta tengo estos 2 puntos de prueba. Resulta que tengo el til y este que se llama hidden. Entonces, este es el azimut y este es el de elevación, para que sepan. Esta podría ser, por ejemplo, la coordenada A y esta sería la coordenada B. Entonces, miren que aquí tengo el 108 grados, que es el azimut. Entonces, se van a la tabla. Entonces, donde está el punto A, la tabla, lógicamente, les voy a mostrar la otra tabla, que es la que tengo con el proyecto. Esta. Entonces, acá van a colocar la coordenada del punto A, ¿cierto? Y luego la coordenada del punto B la pueden colocar, ¿cierto? O sea, aquí le dan un clic y entonces bajan y colocan la coordenada del punto B. Entonces así colocan, bueno, después de esto colocan el ángulo de la altura, el ángulo de azimut y el ángulo de inclinación, que el ángulo de inclinación viene a ser este, menos 0.47 grados. Para B sería 288 y 0.46, entonces se van para la tabla, y entonces ahí en esa tabla van a colocar el azimut y elevación, que les da aquí 288 de azimut y 46 de elevación. Entonces van llenando la tablita, así sucesivamente. Queda claro hasta ahí. Miren que yo lo coloqué, lo que pasa es que yo aquí coloqué BA, o sea, yo lo dividí, o sea, en A, cómo serían los datos y los azimut y elevación, ¿cierto? Aquí pues solamente tengo el de azimut, no tengo aquí el de elevación. Aquí tengo el tipo de torre, aquí dije que la usaba de 100 metros, aquí coloqué los dos, el azimut y el de elevación, y aquí calculé el pi. Pero aquí ustedes deben colocar cómo se calcula la pi, y es igual a la potencia de transmisor más ganancia de antena transmisora menos las pérdidas en los cables. Y así sucesivamente. Preguntas, todas inquietudes. Ingeniera, buenas noches. Cierto que no hay dudas. Buenas noches, ¿cómo estás, Luis René? ¿Cómo te va? Bien, ingeniera. Bueno, 2 cositas. La primera, pues, lo del inconveniente que usted comentó, pues, la primera fase de la entrega de antenas. De parte mía, pues, obviamente, con la webconferencia, más entender la guía, no hubo necesidad de realizar más aportes, ¿sí? Eso es muy fácil, en pocas palabras. Entendiendo la guía con la webconferencia, Cierto pues... que sí, cierto que sí es muy fácil, así con las web y con el material que se sube y con todo, yo creo que es muy fácil, porque es que cuando uno en el foro, eso como que uno no alcanza a ver todo lo que tiene que hacer. Exacto. Entonces yo creo que así queda como... ¿Cierto? El otro punto, sí señora, el otro punto, ya que usted habla de tomar 2 puntos o referenciados, punto A, punto B, ¿tiene que ser lo mismo que tomamos anteriormente en la fase anterior o podemos tomar cualquiera? Sí. No, vas a tomar el de la fase 2, o sea, el de los puntos Pero individuales de la fase 2. el mío, no el que se Claro, el recompiló para individual, uno solo. es correcto. Hacen todo con los puntos individuales, es correcto. Con eso llenan Listo. la tabla. Y de ahí eligen y de ahí como pues todos van a trabajar, pues eligen el trabajo Listo, ingeniero. colaborativo. Esa era la duda. Ven, pues eso no tiene lío, ¿cierto? Sí, señor. Y Gracias, ingeniero. realimentan a sus compañeritos. Con mucho gusto, Luis. Y lo otro es que, ¿qué les iba a decir? Para que haya más, ustedes saben que yo les subo la documentación, el que tenga la grabación pues me colabora con el videito, yo lo subo, yo hago otra web, no hay problema. La otra web ya es para que analicemos la guía con los ejercicios, ¿cierto? Se hace otra también, no hay problema. Porque Ingeniera, ya ya prácticamente me se acordé dictó. cuál era la otra pregunta que le iba a hacer. Ingeniero, una pregunta de antenas. Tenemos un laboratorio, ¿cierto? Yo creo que empiezan esta semana. Lo que pasa es que El te cuento, horario. Luis René, el horario, mira, el horario va a quedar, yo postulé un horario para los martes y los miércoles, yo creo que después de las 6, o sea, de 6 a 10 de la noche, los martes y miércoles, porque como somos 136 estudiantes, pues no me puedo, no los puedo repartir, como decir, ya 20 personas durante, de lunes a viernes, porque no daría, Pero serían va a quedar 20 documentado. horas de laboratorio. Claro que sí va a quedar documentado. Yo lo que
voy a hacer es que los que no puedan asistir, pues escuchen esta vez, los voy a decir que hagan eso, pues porque es que si no, pues me perdería en el laboratorio. Esa no es la idea. La idea es que, pues yo les puedo penalizar por la asistencia, ¿cierto? Pero poquito. Pero la idea es que me puedan asistir. Sería, Okay, o al menos lo ideal es a un solo laboratorio, al menos que me asistan al laboratorio final, que eso sí sería algo bien, bien importante. Kevin tiene una duda, yo tengo, es una duda con el componente práctico, cuándo empiezan y cómo es las sesiones por grupo. O bueno, van a ser 2 grupos, los van a distribuir de la siguiente forma, son 136 estudiantes, cada grupo va a ser de 18 estudiantes, van a haber 2 días a la semana en donde se van a dictar los laboratorios y son 3 sesiones de componente práctico. En total, las vamos a tratar de editar de 2 horitas para que ustedes descansen, 2 horas y pico, listo. Que es que ya 4 horas uno conectado es bastante pesado. Bueno, la web de hoy era de 2 horitas, o sea que la idea era como que no pasarme el tiempo, ¿cierto? Cualquier duda, la otra semana entonces podemos hacer una web donde puede ser un viernes, donde yo les explique cómo van. Ustedes me dicen, vea cómo van, vea, profe, en la tabla vamos así, profe, en la selección de las antenas vamos así, porque eso nos va ayudando como para realimentar la actividad. Vale. ¿Quién en este momento me inició la grabación? Porque es que yo le di iniciar grabación, pero yo no sé si esto pues me va a dejar a mí como descargar. Yo no sé como que a mí nunca me deja descargar el video. Yo nunca, o sea, no sé, Guido sabe que eso prácticamente no me deja. Guido, ¿se acuerda que usted es el que me ha colaborado siempre? Yo no sé, a mí eso como que me deja. Parece que yo fuera invitada en mis propias webs. No me deja. Entonces, a ver si me colaboran con eso. Vale. Y ya podemos darle por finalizada la web. Yo le voy a dar por finalizada la web de tener grabación.